Muchachos, buenas tardes. Ya en las clases pasadas hemos visto cómo actúan los circuitos RL, cómo actúan los circuitos RC bajo su respuesta natural y forzada, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es un circuito un poco más complejo que va a ser el circuito RLC y lo vamos a analizar tal cual lo hemos analizado anteriormente, unas sin fuentes y después lo vemos en la respuesta completa. Entonces vamos a empezar con circuito RLC sin fuentes. Entonces deben saber que el circuito RLC tiene dos versiones. Una de ellas es paralelo y la otra es serie, ¿sí? Entonces vamos a empezar con análisis de paralelo y después las mismas componentes matemáticas lo transferimos a lo que es el serie. Entonces, ¿cómo sería un circuito RL paralelo? RLC paralelo, donde esto es R, esto es L y esto es C. ¿Listo? Entonces, pues yo voy a suponer una corriente y una tensión. Y a partir de eso voy a sacar mi ecuación del circuito. En este caso, pues voy a decir que V sobre R más la corriente del inductor. En este caso vamos a poner una condición inicial negativa porque la corriente la tomamos subiendo y la corriente del capacitor. ¿Listo? Entonces, como ven, pues para esta ecuación voy a necesitar unas condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales voy a decir que mi 0 más va a ser igual a I sub 0 y que B 0 más va a ser igual a B sub 0. Listo, voy a tomar unas condiciones iniciales. Ahora, esta ecuación diferencial yo también la puedo expresar derivándola nuevamente, ¿sí? O sea, derivando cada término. ¿Para qué? Para que me quede solo en términos de derivadas. Entonces me va a quedar que C más 1 sobre R más 1 sobre L. ¿Listo? Y esa va a ser mi ecuación diferencial del sistema. ¿Sí? Entonces ya no es tan sencilla de resolver, ya no es una ecuación diferencial de grado 1, ya es de grado 2, de segundo orden. ¿Sí? Pero entonces vamos a suponer, igual que la vez pasada, que una posible solución es que la tensión sea una función de Euler, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho la vez pasada, esa va a ser mi posible solución. Entonces, si la tensión es esta y yo digo que es una posible solución, pues ahora lo que voy a hacer es reemplazarla en esa ecuación diferencial a ver qué obtengo. Entonces, si la reemplazo, me va a dar C por A es el cuadrado Euler a la ST, ya que es la segunda derivada, entonces tengo que bajar esta S dos veces, por eso me queda el cuadrado, más 1 sobre R, pero ya le tengo que agregar la primera derivada, más sobre L A. ¿Listo? Entonces lo único que hice ahí fue reemplazar mi posible solución. Y ahora lo que puedo hacer es sacar un factor común, por lo menos en este caso puede ser A Euler a la S, Euler a la ST, que multiplica
AC por S cuadrado más 1 sobre RS más 1 sobre L igual a 0. Entonces, si llego a esa ecuación, ¿cómo la puedo satisfacer? Es la pregunta. ¿Cómo satisfago esa ecuación diferencial? Ya sea o esto es 0 o esto es 0. ¿Sí? Entonces, pues esta no puede ser 0 porque pues yo voy a tener mi condición inicial que no sé y tengo que descubrir después, como vimos en los circuitos de la respuesta completa, esta la tengo que hallar y si la igualo a 0 pues no va a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces eso quiere decir que el otro término es el que tiene que ser igual a 0. Y como ustedes saben de cálculo, pues esto va a tener dos soluciones. ¿Sí? Entonces va a ser S1, que va a ser igual a menos 1 sobre 2RC más raíz cuadrada de 1 sobre 2RC al cuadrado menos 1 sobre RC. Y la otra que vamos a tener es la misma, pero con el signo negativo. ¿Listo? Entonces voy a tener esas dos ecuaciones. La posible solución de esas dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si esas son mis dos soluciones, pues yo puedo tener una solución de la ecuación diferencial de la siguiente forma, ¿cierto? Que B1 va a ser igual a Euler a la S1T y B2 va a ser igual, digamos, a 2 Euler a la S2T. ¿Sí? Esas serían mis dos posibles soluciones. Y ustedes saben también que por linealidad, si tengo estas dos soluciones, pues eso quiere decir que yo también puedo expresar esa ecuación diferencial eh, dependiendo de esas dos variables. Entonces va a ser B1 más B2 sobre Z cuadrado más 1 sobre R de 1 más B2 de T más 1 sobre L de 1 más B2. Y esa, la suma también va a ser una solución a esa ecuación diferencial. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si la suma de estas dos es una posible solución también, yo voy a tener que B va a ser igual a A1 Euler a la S1T más A2 Euler a la S2T. Y esto de acá, compañeros, va a ser la respuesta natural va a ser la respuesta natural de RLC paralelo, ¿sí? Tienen que grabársela. Entonces, a partir de la solución de una ecuación diferencial, que pues no vamos a hacer mucho énfasis en este curso, podemos derivar la respuesta natural del circuito RLC. Pero entonces es muy incómodo manejar estos términos tan grandes para S1 y para S2, ¿sí? Entonces se definieron las siguientes notaciones que en un futuro, cuando terminemos el curso, lo vamos a ver. Entonces, se definió que alfa va a ser igual a 1 sobre 2 RC y que omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre raíz
de LC. ¿Listo? Y a cada una se le dio una propiedad física del sistema. Entonces, omega, en este caso, va a ser la frecuencia de resonancia del circuito, ¿sí? Y en esa precisa frecuencia, el circuito empieza en resonancia. ¿Qué es en resonancia? La respuesta empieza a ser oscilatoria, constante, ¿sí? En esa frecuencia el circuito entra en resonancia. Y la segunda alfa es la frecuencia neperiana, o también se le conoce como el índice de amortiguamiento, ¿sí? Entonces, esa frecuencia de amortiguamiento o índice de amortiguamiento es lo que me dice qué tan rápido cae la respuesta, ya que obviamente pues, va a caer porque tenemos un sistema exponencial, ¿sí? O qué tan rápido va a llegar a su respuesta forzada, digámoslo así, o en este caso cero, si es natural. ¿En qué momento o qué tan rápido se va a acabar esa respuesta natural? ¿Listo? Entonces, pues tenemos definidos S, ¿sí? En este caso S1, S2, que en su momento veremos que también se van a llamar las frecuencias complejas, ¿sí? Entonces, pues en ese caso, si ya tenemos nosotros esas definiciones, lo que podemos hacer es reescribir cuánto vale S1, S2. Entonces, S1 va a ser igual a menos alfa más raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Listo? Y la otra, pues lo mismo. S2 va a ser menos alfa menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Listo? Si ya definimos estas dos, S1 y S2, que son mis componentes que acompañan a la respuesta natural del sistema, pues ustedes tienen que ver que dentro del radical pueden pasar tres cosas. Que dentro del radical sea real si alfa es mayor a omega, ¿sí? Es real. Es cero cuando alfa es igual a omega. Y va a ser imaginario cuando alfa sea menor a omega. Entonces, dependiendo de esos tres resultados, va a ser el comportamiento de mi circuito RLC. Entonces, en este caso, sí entra a jugar mucho el diseño de circuitos, porque yo puedo saber o puedo escoger si quiero un sistema sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Entonces, vamos a ver los tres tipos de sistema, cómo se comportan. Vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelven. Y después de eso pasamos al circuito RLC serie. ¿Sí? En este momento estamos trabajando solo el circuito RLC paralelo. Listo. Entonces, vamos a entrar al RLC paralelo sobre amortiguado. ¿Ok? Entonces, el paralelo sobre amortiguado se caracteriza porque alfa es mayor que omega. Eso quiere decir que la parte interna del radical va a ser un número real. ¿Listo? También se puede decir que LC sea mayor a 4R cuadrado C cuadrado. ¿Sí? Con esto también puedo satisfacer que el sistema sea real o no sea real. O que, por ejemplo, el inductor sea mayor a 4R cuadrado C.
¿sí? Entonces ahí es donde yo digo que empieza a jugar el diseño. Entonces, si ustedes quieren un circuito de RLC, pues ustedes pueden coger arbitrariamente R y C, o C y L, o L y R, y calcular la otra dependiendo de lo que quieran en el circuito. Si quieren un circuito resonante, si lo quieren amortiguado críticamente, bueno, en fin. Entonces, un ejemplo particular podría ser el siguiente. Tengo mi capacitor. Voy a decir que R es igual a 6. Voy a decir que la inductancia es igual a 7. Y voy a decir que el capacitor es 1 sobre 42. Voy a decir que esta corriente viene así, que esta corriente viene así y que esta viene así. ¿Listo? Esto es B. Y tengo unas condiciones iniciales. Obviamente, pues como es un circuito sin fuentes, pues voy a tener que B0 es igual a 0 y que I sub 0 es igual a 0. Entonces, en este caso, pues el ejercicio que vamos a hacer nos dice que supuestamente una fuente se abrió el circuito y vamos a considerar que la condición inicial de corriente son 10 amperes. Esto va a ser IR y esto es IC, para que no nos confundamos, esto es I. ¿Listo? Entonces, calculamos alfa y omega. Cuando calculemos alfa y omega, me va a quedar que alfa es igual a 3.5 y que omega es igual a raíz de 6. Si yo tomo esos dos valores y los pongo en S1 y S2, voy a obtener que S1 va a ser igual a menos 1 y S2 va a ser igual a menos 6. ¿Listo? ¿Con eso qué obtendría? Pues yo podría obtener la tensión que va a ser igual a A1 Euler a la menos T más A2 Euler a la menos 6T volts. ¿Listo? Y así obtendría fácilmente mi, mi respuesta natural del sistema, ¿sí? Solo conociendo alfa omega ya puedo saber S1 y S2 y a partir de eso puedo saber la respuesta natural. Pero entonces, lo mismo que veíamos en el circuito pasado, tengo que descubrir cuánto es A1 y A2, ¿sí? Entonces, yo tengo una ecuación que va a ser igual, la condición inicial 0 va a ser igual a A1 más A2. Esta es mi primera ecuación, ¿cierto? Yo evalúo en la, digamos, en T de 0 más, y con eso reemplazo aquí 0 y encuentro que 0 es igual a 1 más A2. Pero entonces, ¿de dónde saco la otra? Entonces, la otra ecuación puede ser un poco confusa para algunos estudiantes, pero vamos a tratar de que se entienda lo mejor posible. Entonces, voy a tomar esta y la voy a derivar. ¿Listo? Y ahorita vemos por qué. Entonces, cuando la derive, me va a quedar dv de t, y esto va a ser igual a menos a1 Euler a la menos t menos 6 a2 Euler a la menos 6t. ¿Cierto? Es la derivada, normalita. Y ahora lo que quiero es evaluar esta derivada en 0. ¿Sí? Si yo la evalúo en 0, me va a quedar que menos a1 menos 6 a2 es igual a esa derivada evaluada en 0. ¿Listo? Esa es la derivada de esta tensión. Pero entonces, ustedes saben también que la corriente del capacitor va a ser igual a ¿cuánto? A C de B de T. Ustedes lo saben.
¿Qué quiere decir eso? Que la condición inicial de corriente del capacitor sobre C va a ser igual a dB de T y evaluada en cero. ¿Listo? O sea, ahí lo único que estoy haciendo es derivando la ecuación, me va a dar una derivada de tensión evaluada en cero, pero yo sé que esta tensión es la corriente del capacitor sobre C, ¿sí? La derivada, eso es lo que sé. Y ahora, también puedo decir que a qué es igual esta corriente. Pues va a ser igual a IR más I, ¿cierto? Entonces, IR de 0 más I de 0 va a ser igual a IC de 0. ¿Sí? Eso lo sé por hacer leyes de corrientes de Kirchhoff. Y también sé que pues si no tengo ninguna condición inicial para mi resistencia, para la corriente en mi resistencia, pues lo que voy a obtener sencillamente es que la condición inicial de corriente sobre C va a ser igual a menos A1 menos 6A2. ¿Listo? ¿Y eso a qué es igual? A 10 sobre 1 sobre 42. Eso quiere decir que va a ser 420 igual a menos A1 menos 6A2. Y esta es mi segunda ecuación. ¿Listo? Digamos que no es tan intuitiva, pero digamos que siempre la vamos a hallar de esa manera. ¿Sí? Siempre. No va a haber otro tipo de, de ejercicio matemático para calcularla. Siempre vamos a tener una ecuación que depende de las condiciones iniciales que me da el ejercicio y la otra voy a derivar mi respuesta natural y a partir de esa derivada voy a buscarla en el circuito. ¿Listo? Y de ahí la voy a sacar. En este caso, esa derivada era igual a la corriente del capacitor. Y esa corriente del capacitor, según mis condiciones iniciales, era igual a la corriente en el inductor. Y listo, se saca la segunda ecuación. Entonces, con estas dos ecuaciones, yo puedo calcular que A1 va a ser igual a 84 y A2 va a ser igual a menos 84. Entonces voy a poder obtener mi ecuación completa. Y esta va a ser mi respuesta natural. ¿Listo? Fácil, sencillo. Lo único difícil ahí es calcular la ecuación número 2, ¿sí? Pero digamos que no es tan difícil, solo es como imaginársela dónde está en el circuito y reemplazarla en la derivada y ya, no es más. Ahora, los circuitos RL, vamos a ver la gráfica y va a tener una característica particular. Una de ellas es que la gráfica va a tener esta forma. Va a subir y después se va a amortiguar. Entonces en los circuitos RLC se acostumbra a calcular la tensión máxima, hasta dónde sube esa tensión, ¿sí? ¿Cómo se calcula esa tensión? Pues digamos que ustedes ya lo saben y es calculando la derivada de la tensión e igualándola a cero,
¿cierto? Entonces, si tengo mi ecuación natural, mi respuesta natural, pues lo que yo voy a decir es que esa derivada va a ser 84 que multiplica. Si derivo la primera, me va a dar menos Euler a la menos t y más 6 Euler a la menos 6t. Como tenía un menos acá, pues cuando derive ese menos con el menos, me va a dar más. Y eso lo igualo a 0. ¿Ok? Entonces, cuando igualo a 0, pues este 84 se me va. Lo que yo voy a decir es que también puedo sacar digamos, un factor común, ¿sí? En este caso, de Euler a la menos t. Entonces, si saco un factor común de Euler a la menos t, ¿qué me queda? Me va a quedar menos 1 más 6 Euler a la menos 5t, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, este se me va. Y esto me va a quedar que 6 Euler a la menos 5t va a ser igual a 1. ¿Y cuál es la gracia del ejercicio? La gracia del ejercicio es yo calcular este tiempo, ¿sí? Que va a ser el tiempo máximo. Esa es la gracia, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este Euler a las 5t va a ser igual a 6. Sí, me queda un sexto, pero como los puedo cambiar de lugar, de puesto, pues este menos 5t me va a quedar 5t cuando lo cambie, y en un sexto me va a quedar 6. Ahí aplico logaritmos y me va a dar que el tiempo máximo va a ser igual a 0.358 segundos. ¿Listo? Ese tiempo es este tiempo de acá, el tiempo donde la tensión es máxima, ¿sí? Y entonces lo único que debo hacer es tomar este tiempo y reemplazarlo en esta ecuación, donde la tensión máxima me va a dar de 48.9 volts. ¿Listo? Y hasta ahí va a subir mi circuito. Entonces, alrededor de 50, y esto se va a establecer, digamos, por allá en 5 octavos o en un tiempo, digamos, tiempo igual a 4 segundos, ¿sí? Por darle un valor. ¿Ok? Y así se resuelve el sistema sobreamortiguado, con su gráfica y su máximo. Ahora, vamos a pasar al siguiente caso. El siguiente caso es un sistema críticamente amortiguado. ¿Listo? Entonces, ya no vamos sobre amortiguado, sino críticamente. Críticamente amortiguado. ¿Eso qué quiere decir? Que esto son iguales, ¿cierto? Eso quiere decir que L va a ser igual a 4 RC, R al cuadrado C. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar el mismo ejercicio, pero entonces ahora vamos a decir que R va a ser igual ¿sí? Entonces, este es el circuito menos común. El circuito menos común de todos.
vamos a mantener los mismos valores de inductancia y capacitancia del ejercicio anterior. Voy a escribirlos aquí más abajo. Y vamos a resolver el ejercicio con esos valores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría alfa? Pues alfa va a ser igual a omega. Y en este caso me va a quedar que es igual a raíz de 6. ¿Ok? Entonces, si es raíz de 6, eso quiere decir que S1 es igual a S2 y es igual a menos raíz de 6. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sacara mi natural, va a ser igual a 1 Euler a la menos raíz de 6 más a 2 Euler a la menos raíz de 6. Y yo podría sumar esto y decir que la natural es igual a otra constante. Sí, yo podría decir eso. Pero el problema es que yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden. Y yo siempre necesito calcular las dos ecuaciones, las dos respuestas con mis dos condiciones iniciales. Entonces no puedo hacer eso de acá, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasó? Si no lo puedo hacer, ¿qué quedó mal? No, no quedó mal. Es que se parte de un supuesto de que la ecuación diferencial que sacamos al principio se resolvía con un Euler, ¿sí? Entonces, ahora esa ecuación diferencial debemos modificar su respuesta, ¿sí? Y decir que ahora esa ecuación diferencial va a cambiar y la vamos a tener de esta forma. ¿Sí? Entonces, esta es la que cambió. ¿Por qué? Por los mismos componentes, por las mismas sumas de tensiones, por lo mismo que sacamos al principio, ahora se convirtió en esa ecuación diferencial. Y cuando resolvamos esa ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es que la tensión va a ser igual a Euler menos alfa T que multiplica a A1T más A2. ¿Sí? Y esta es la solución a la ecuación diferencial, por tanto va a ser mi respuesta natural. No hice mucho énfasis en cómo se llega a esta ecuación diferencial porque tocaría hacer todo lo mismo que hicimos al principio para explicarlo, ¿sí? Entonces, no digamos, me voy a meter mucho con ecuaciones diferenciales, sino solo les voy a decir que cuando pasa esta condición, la ecuación diferencial del circuito se convierte en esta, y cuando la solucionen, les va a dar esa ecuación, esa solución a la ecuación, lo que es la respuesta natural del sistema. ¿Listo? Entonces, si ya me sé que esa es mi respuesta natural, pues entonces ahora sí, voy a decir que BT va a ser igual a Euler a la menos raíz de 6T que multiplica a 1T más A2. ¿Listo? Y esa sí es mi respuesta. Entonces, ahora sí, como B es igual a 0, en T igual a 0, lo que yo puedo concluir es que en B de 0 va a ser igual a 0 y eso va a ser igual a 2, porque pues evalúo en 0 acá y me da 1 y esto, como A1 está multiplicado por T, pues A2 tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ya tengo mi primera ecuación. Ahora tengo que sacar
La segunda, ya lo habíamos visto. ¿Cómo se saca la segunda? Derivando. ¿Cuál vamos a derivar? Esta de acá. Pero pues como yo ya sé que A0 es igual a 0, pues no lo voy a tomar. ¿Sí? ¿Para qué lo tomo en esa derivada? Entonces, dB de t sería igual a la derivada de esto. Pero entonces, como hay una t abajo, lo que yo tengo que hacer es tener en cuenta la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo me quedaría? Me quedaría a 1t por menos raíz de 6 Euler a menos raíz de 6t, ¿cierto? Ahí derivé la del Euler. Y ahora, más a1 Euler a la menos raíz de 6t. ¿Sí? Que es como la derivada de la t. Y me queda la suma de esas dos. Y entonces, evalúo en cero. ¿Listo? Entonces, si evalúo en cero, pues esto es 1, esto es 1, esto es 0, ¿sí? ¿Y qué les va a quedar? Entonces, les va a quedar que esa derivada va a ser igual a 1, ¿sí? Porque todo este término se va porque hay una t acá. Esto me queda 1 y solo me queda a 1. Entonces, ¿a qué es igual esa derivada? La pregunta. Pues ya habíamos descubierto que esa derivada era igual a i de 0 sobre c. Y que i de 0 sobre c era igual a 420. Eso quiere decir que A1 va a ser igual a 420. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi respuesta natural? Pues mi respuesta natural en el tiempo va a ser igual a 2 no existe, entonces me va a quedar 420t Euler a la menor raíz de 6t. Listo. Esa es mi respuesta. ¿Ok? Ahora, lo mismo. ¿Cómo calculo el voltaje máximo y el tiempo máximo? ¿Sí? Entonces, voy a tomar la derivada de esta de acá, que es la última. Entonces, la derivada de t me va a quedar igual. La derivada del primero por la derivada del segundo. Entonces me va a quedar 420 t por raíz de 6 Euler a la 6t más 420 Euler a la 96t. Y eso va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, puedo decir que al final de sacar el mínimo, los factores, dividir, igualar a 0, me va a dar que t va a ser igual a 1 sobre raíz de 6. Y 1 sobre raíz de 6 es igual a 0.408 segundos. Y si reemplazo este tiempo en esta tensión, me da que el voltaje máximo va a ser igual a 63.1 volts. Entonces, ¿qué pasó? Pues como ustedes ven, el voltaje creció, ¿sí? Y el tiempo se va a establecer más rápido que el anterior, ¿ya? Entonces, la característica de este sistema es que crece más y se establece un poco más rápido, digamos en 3. ¿Sí? Este pico crece mucho más
en un tiempo un poco más lejano, pero se establece más rápido, o sea, tiene una caída más grande, ¿sí? Y esto es B más. Tiene una pendiente más pronunciada, digámoslo así. ¿Listo? Y este sería el críticamente amortiguado. Bien, ahora vamos al último, que sería el sistema subamortiguado. ¿Ok? Entonces, el subamortiguado partimos de que omega es más grande que alfa y por eso me va a quedar, digamos, un radical negativo o imaginario, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la raíz va a ser negativa, ¿sí? Eso quiere decir que esto me va a quedar, si la separo, me va a quedar raíz de menos 1 que multiplica omega, ¿sí? Y ese raíz de menos 1 es igual a j, ¿sí? Entonces j es igual a menos 1. Y me queda esta ecuación de acá. Entonces, esa ecuación ahora yo la voy a llamar omega d, que va a ser igual. Vamos a me apareció otra. Y esa va a ser la frecuencia natural de resonancia, ¿sí? Entonces, si la otra es la resonancia, esta es la frecuencia natural. Y yo voy a trabajar con números, en este caso complejos, imaginarios. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar la ecuación, la respuesta natural del sistema. ¿Cómo sería esa respuesta natural? Pues lo que yo voy a tener es que la tensión va a ser igual a un Euler que multiplica a A1 Euler a la J omega d, que ahora es, digamos, mi parte imaginaria, más A2 Euler a la J t, ¿sí? J omega d. ¿Por qué? Porque pues así van a ser mis heces. Las heces van a ser S1 y S2, van a ser la suma de estos dos, y pues estos dos no los puedo sumar, y la suma de estos dos y estos dos no los puedo sumar, ¿sí? Porque uno es real, que es la primera parte, y la segunda va a ser la parte compleja, ¿sí? Entonces no puedo sumar esta con esta, entonces me va a quedar de esta forma. Y entonces yo puedo hacer artificios matemáticos para separar esto de esta forma. Y ya les digo para qué. Entonces, puedo decir que esto es A1 más A2, que multiplica a Euler más J, que multiplica. ¿Listo? Y ustedes me dirán, uy, no, pero ¿para qué hizo eso? Entonces, bueno, lo que podemos tener ahí es que ustedes saben que esta parte y la otra parte se pueden comportar como seno y como coseno.
¿sí? Entonces, lo que se va a tener acá es que BT va a ser igual a Euler, BT que multiplica a 1 más a 2, eso sería coseno de omega de t, ¿listo? Y la otra sería, voy a poner acá, más j a 1 más a 2 por seno de omega de t, ¿listo? Y entonces yo puedo cambiar esas constantes, estas de acá, por unos números a y b, o b1 y b2. Entonces al final lo que yo voy a obtener es que bt va a ser igual a Euler a la menos delta t, que multiplica a b coseno más b2 seno. Y listo, hasta ahí llego. Esa es la respuesta natural del sistema y esta es la que se tienen que aprender, ¿sí? Digamos que todo lo que hice fue para llegar a la respuesta natural, pero en pocas palabras, esa es la que se tienen que aprender. ¿Ok? Ya van a ver después, cuando entremos a la parte senoidal de los circuitos, que muchas fuentes se van a comportar de esta forma y ustedes ya van a saber que esto va a ser alfa y esto va a ser omega b, entonces lo estamos viendo de una vez. ¿Listo? Esta es la respuesta natural de mi sistema. Entonces, pues vamos a darle valores para ver cómo me va a quedar una respuesta normal, ¿sí? Y cómo va a aplicar las condiciones iniciales. Entonces, digamos que ahora voy a tomar que R va a ser igual a 10.5, lo mismo, L va a ser 7 y C va a ser 1 sobre 42. Entonces, cuando calcule alfa, me va a quedar que alfa va a ser igual a 2. Cuando calcule omega sub 0, me va a quedar que omega sub 0 va a ser igual a raíz de 6. Y cuando calcule omega d, me va a quedar que omega d va a ser igual a raíz de 2. Listo, con esos valores. Entonces, pues lo que yo voy a hacer es reemplazarlo en mi ecuación natural. Va a ser igual a Euler a la menos 2t, que multiplica a b1 coseno de raíz de 2t más b2 seno de raíz de 2t. ¿Listo? Y ahora lo que me tengo que concentrar es en calcular b1 y b2. Listo. Tengo una condición inicial, que es b0 igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que seno de 0 es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces eso quiere decir que 0 va a ser igual a b1. ¿Listo? Ya tengo mi primera ecuación. Otra vez, seno de 0, porque estoy reemplazando en t igual a 0, va a ser 0, coseno de 0 va a ser igual a 1 y Euler a la 0 va a ser igual a 1. Entonces me queda b1 igual a 0 y listo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es que me queda mi ecuación de la siguiente forma. T va a ser igual a Euler a la menos 2t b2 seno de raíz de 2t. ¿Listo? Esa es mi ecuación ahora, que es muy común, normalmente es así. Entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular la derivada y lo mismo, igualarlo a la corriente del capacitor sobre C. Entonces, ¿cómo me va a quedar la derivada de esto? Pues igual, me va a quedar la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces
Entonces vamos a derivar seno. Me va a quedar raíz de 2 Euler a la menos 2 t b2 coseno. ¿Sí? Es la derivada del seno es coseno por la derivada interna. ¿Listo? Y ahora, la derivada de esta, entonces menos 2 Euler a la menos 2t b2 seno de raíz de 2t. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? Pues esta ecuación la evalúo en 0, que es mi condición inicial. Entonces, cuando saque esto, seno de 0, 0, entonces se me va ese término, coseno de 0, 1, me va a quedar que IC sobre, perdón, IL sobre C va a ser igual a raíz de 2 B2. Y esto es igual a 420 dividido entre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, cuando saque eso, me va a quedar el resultado de B2. Entonces, mi ecuación natural se va a convertir, la voy a poner por acá, que BT va a ser igual a 210 raíz de 2 Euler a la menos 2t seno de raíz de 2t. No sé si ahí se alcance a ver, ¿sí? Lo que me dio. Sí, ahí se alcanza a ver. ¿Y eso qué quiere decir? Lo mismo. Tomo esa que ya calculé, le saco la derivada y voy a descubrir que el tiempo máximo va a ser igual a 0.435 segundos y que mi tensión máxima va a ser igual a 71.8. Entonces, si ya tengo los tres, ¿cómo serían las gráficas? Entonces, como ustedes ven, el subamortiguado es el que más sube de los tres. Entonces vamos a hacer la gráfica de los tres con... Vamos a ver si se puede con tres colores diferentes. Tengo sobreamortiguado. Sube un poco y se establece un 4. Tengo críticamente amortiguado. Entonces sube un poco más, pero se establece más rápido. Y la gráfica del subamortiguado es sube mucho más, pero al final hace lo siguiente. ¿Sí? Entonces la diferencia entre los tres es esta gráfica acá y esta es el componente de cada uno. Rojo es sobre, negro es crítico y verde es sub. ¿Listo? Entonces siempre hay que buscar un balance dependiendo de lo que se quiera. Normalmente uno en respuestas más lentas, más estables, uno prefiere que los circuitos se comporten como sobreamortiguados, ¿sí? Si uno quiere una respuesta más rápida, pues se puede ir al crítico, pero también puede llegar al subamortiguado y va a tener de pronto unas tensiones que se devuelven negativas, ¿sí? Entonces, en el diseño de circuitos hay que tener mucho cuidado con este tipo de comportamientos. Ahora bien, vamos a pasar al circuito RL serie sin fuentes. Entonces, ¿qué pasa? El RL serie se va a comportar muy similar al circuito RL paralelo.
solo que el dibujo pues va a cambiar un poco. Pues ya tenemos esto acá, una resistencia, podemos tener una capacitor acá y una inductancia acá. Entonces vamos a tener una corriente que circula común por este circuito. En el paralelo teníamos una tensión común, en este tenemos una corriente común. Esto va a ser R, esto va a ser la tensión del capacitor, esto va a ser la tensión de la bobina. Y listo, esto es L y esto es C. Listo, ese es mi dibujo. Entonces, cuando yo quiera sacar mi ecuación diferencial, voy a obtener que L de I de T más R por I más 1 sobre C, la integral de I de T menos una condición inicial va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan el paralelo, nosotros teníamos que era C de B de T más 1 sobre R B más 1 sobre L, la integral de B de T menos el cero igual a 0. ¿Sí? Entonces, prácticamente tenemos la misma. Entonces, en el serie, lo que vamos a obtener en nuestra ecuación diferencial al final va a ser que L de I de T más ¿sí? Eso es lo que vamos a obtener después de arreglar. ¿Ok? Y si miramos el paralelo, pues el paralelo era C más B sobre L igual a 0. ¿Sí? Comparación entre serie y paralelo. Eso quiere decir que nuestra respuesta natural del sistema va a ser igual a I de T igual a Euler a la menos ST más y esa va a ser la respuesta natural. ¿Listo? Para el serie. Y ustedes pues ya saben que ese va a ser el circuito sobreamortiguado. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería igual S1 y S2? Pues en este caso va a ser igual a menos R sobre 2L más o menos raíz cuadrada de R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC. Esto es R. Y entonces, si yo igualara esto a lo que es menos alfa más o menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado, la única diferencia es que ahora el serie alfa es R sobre 2 y omega obviamente es 1 sobre
Es la única diferencia entre los dos. Entonces, en el paralelo teníamos que alfa era 1 sobre 2RC. En este caso tenemos que alfa es R sobre 2L. Y las ecuaciones para sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado son exactamente los mismos. Solamente que, pues lo que les digo, solo cambia el alfa, pero prácticamente es igual. ¿Listo? Entonces, hasta aquí la teoría de lo que fue RLC sin fuentes, serie y paralelo. Muchas gracias.